La senadora estatal del estado de la Florida, Annette Taddeo, dejó a un lado su candidatura por la gobernación del estado. Está aspirando ahora a obtener el visto bueno de los electores del Partido Demócrata en el mes de agosto para postularse al Congreso de la Nación por el Distrito 27, que actualmente representa la congresista María Elvira Salazar. Taddeo dijo que tomó la decisión luego de los recientes tiroteos masivos. La noticia con Paola Serna en Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta nueva estrategia del Partido Demócrata que busca obtener representación particularmente de la comunidad hispana en Washington, esta información que se ha dado a conocer por parte de la senadora estatal de origen colombiano Annette Taddeo, quien ha dicho que renuncia a sus aspiraciones por la gobernación del estado de Florida. Ella estaba intentando competir o estaba compitiendo con otros dos demócratas fuertes, entre ellos el ex gobernador Charlie Crist, también lógicamente demócrata, para obtener la nominación de este partido y competir por este cargo contra Ron DeSantis. Ella ha anunciado que en parte fue debido a los ofrecimientos que hace varios años le han hecho para que compita por un asiento en el Congreso, que ha decidido tomar esta opción de competir contra la congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar. Eso fue lo que dijo al respecto. Me sentí pues muy humildemente honrada del número de llamadas, el número de gente que definitivamente empezaron a decir deberías hacer esto. Pero a la hora del té la decisión la tomé después de una conversación con mi hija. Estamos viviendo por momentos muy difíciles en nuestro país y después de lo que pasó en Buffalo, lo que pasó en Uvalde, realmente esa conversación con mi hija sobre cómo ella le parecía el lugar donde yo podía hacer una diferencia, continuar siendo esa voz y esa luchadora, era en el Congreso, y fue después de esa conversación que tomé mi decisión. Este distrito 27 es un distrito bastante particular que incluye donde nos encontramos en este momento el sector de la Pequeña Habana, un sector con amplia cantidad de población cubanoamericana. Sin embargo, es un distrito que actualmente está bastante parejo entre republicanos y demócratas. No lo tiene fácil la senadora estatal Annette Taddeo para competir con su colega María Elvira Salazar. Sin embargo, de obtener un triunfo sería un triunfo bastante importante para el Partido Demócrata en esta representación particularmente hispana en Washington. Muy importante, y creo que la representación colombiana es vital, la votación colombiana es importante y que tengamos diversidad en el voto es muy importante. Como dicen en retos políticos, bienvenida a la contienda. La última representación hispana del Partido Demócrata de Florida en Washington fue la congresista Debbie Murkazar Powell, que justamente fue derrotada por María Elvira Salazar en el año 2021. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Quiero saludar en Nueva York a Robert Valencia, analista político, periodista, afiliado a Conectas ORG. Robert, bienvenido, buena tarde para ti, gracias por atendernos. Y Dania, como siempre, un placer hablar contigo y un placer estar con los televidentes también. Gracias. No la tiene fácil la aspirante demócrata, es decir, María Elvira Salazar ha hecho... comencemos porque está la Pequeña Habana en este distrito 27 y digamos que María Elvira Salazar derrocó, como bien decía Paola Serna, a la representante anterior, que era precisamente demócrata. Sí, no la va a tener. Escucho un poquito de interferencia en la llamada, pero si logro entender tu pregunta, Idania, sí, indudablemente los demócratas no la tienen fácil, no solamente en ese distrito, yo creo que en gran parte de la Florida. Yo creo que el efecto Trump todavía se mantiene en ese estado, básicamente lo que podríamos llamar que es como el Camelot de los Trump, ¿no? Pero sí, si hablamos específicamente de ese distrito, pues no la tiene fácil realmente. Hay que ver que Trump ganó precisamente ese distrito por un estrecho margen, pero lo ganó en las elecciones del 2020. Y aunque podría estar dividida la situación ahí, pues indudablemente los demócratas no la tienen fácil en la Florida. Muchos hispanos están yendo hacia el lado republicano.
Ron DeSantis, gobernador republicano, tiene un alto nivel de popularidad. En la Florida, Marco Rubio, de parte del Senado, también está tomando una ventaja importante frente a la señora Val Demings, que está aspirando para ese cargo. En fin, los republicanos tienen una amplia favorabilidad en la Florida y obviamente en el caso del distrito en donde se encuentra María Elvira Salazar, pues no es la excepción realmente. Ahora, Robert, ¿por qué a lo largo del tiempo la Florida terminó convirtiéndose en este bastión para los republicanos? Claro, es un estado, cuando uno dice que está en la Florida, hay gente que se ríe y dice, bueno, no estás en Estados Unidos. La Florida, digamos que es el compendio de muchas nacionalidades de nuestra región, colombianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, en fin. Pero, ¿por qué existió esa desconexión en un momento determinado que permitió que los republicanos fuesen ganando terreno? Bueno, eso que tú mencionas es importante, y Daniel, yo creo que todo tiene que ver con, por una sencilla razón. Me parece que los republicanos en la Florida han venido cultivando una base de soporte a lo largo de los años. Lamentablemente lo que vemos, bueno, lamentablemente para algunos otros, pues obviamente es una ventaja, es lo que ocurre con los demócratas, que se le ha hecho esa crítica a los demócratas, es que se acuerdan de los hispanos en tiempos de campaña y una vez que se hacen al poder, pues se olvidan de esa base, es decir, se acuerdan de esa base solamente en tiempos de elección. Y lo que vemos es que los republicanos han mantenido esa relación principalmente con la comunidad hispana del sur de la Florida. Veamos, por ejemplo, un hecho que acaba de ocurrir. Estamos hablando de María Elvira Salazar, precisamente, haciendo comentarios respecto a las elecciones de Colombia, y que aunque yo no aprecio realmente el tono que ella ha utilizado frente a las elecciones, hablando de Gustavo Petro de manera poco florida, ya tildándolo de delincuente y demás, pero eso es una muestra precisamente de continuar esa, digamos, esa base, a pesar de que utilizan falsedades como que Biden va a convertir a Estados Unidos en una Venezuela, etcétera, etcétera, aunque nos parezca poco ortodoxo ese tipo de comentarios, pero eso es lo que han hecho los republicanos, efectivamente, explotar los miedos de los hispanos, pero aún así manteniendo esa base hispana en la Florida, que es precisamente lo que le ha dado prominencia a ese partido, a lo opuesto de los demócratas, que realmente, pues, como vuelvo y menciono, no se acuerdan de las comunidades hasta que es el momento de las elecciones, claro, pero bien sea de término medio. Pero fíjate, sí, Robert, que yo recuerdo que hace años atrás los hispanos se identificaban mucho más con el Partido Demócrata. O sea, en algún momento esta conexión se rompió, en algún momento este interés se volvió solamente electoral, o este contacto se volvió solamente preelectoral. Yo recuerdo hace años, cuando aún vivía en Venezuela, que los venezolanos, y los pongo como ejemplo, tenían mucho más simpatía por los demócratas que por los republicanos. Y con el paso del tiempo, los hispanos han terminado sintiéndose más representados, más defendidos o más comprendidos, ya no sé qué verbo usar, por los republicanos que por los demócratas. Bueno, yo considero que precisamente en la forma de cultivar esa base, los republicanos pues apelan a los principios hispanos, ¿no? El principio del catolicismo, de la religión, de la familia, de preservar las libertades que, como bien sabes, por lo menos en el sur de la Florida, muchos han escapado. El caso de Venezuela, por ejemplo, que muchos han escapado del régimen chavista. En el caso de Nicaragua, pues han escapado del gobierno de Daniel Ortega, obviamente lo ocurrido en Cuba y ahora en Colombia, donde estamos viendo, por ejemplo, esta retórica antipetrista que cala muy bien dentro de ese electorado, y lo vimos, y vuelvo y me remito a lo que ocurrió hace un par de semanas, en donde los colombianos votaron, por lo menos en la Florida, votaron en su gran mayoría por Fico Gutiérrez en vez de los otros candidatos que estaban en contienda. Entonces, obviamente,
es un proceso que lleva años. Claro. Cuando tú construyes una narrativa de décadas, como tú mismo mencionas, pues es difícil comenzar a romper esos estigmas, a romper cierta narrativa, cierta construcción en torno a ese miedo colectivo, como tú acabas de mencionar. Es decir, hay muchas culturas, por supuesto, hay muchas nacionalidades, claro. pero que comparten ese principio de que llegan a Estados Unidos y aspiran a algo que no lograron en sus países. Y obviamente eso es algo que ha explotado a los republicanos también. Claro, y que ahora no vendría mal, es decir, los hispanos son una fuerza que decide y una fuerza creciente, es decir, en cada elección hablamos del voto hispano, de la importancia, intentamos crear conciencia para que los hispanos voten y cada vez hay más participación, es decir, bien le vendría de repente al Partido Demócrata entender que esto es una fuerza electoral en crecimiento que no hay que dejar de lado y que hay que atenderla siempre. Por supuesto, y obviamente si lo vemos en líneas generales, pues digamos la Florida y algunas partes de Texas resultan ser la excepción en cuanto a la predilección de los votantes hispanos frente a los dos partidos, porque mientras que en la Florida sí vimos un crecimiento o una favorabilidad de los hispanos frente al candidato Trump, por lo menos, sí. O en el caso de Texas, en el sur de Texas, donde votan en su gran mayoría votaron en parte por Donald Trump. En el universo de los hispanos alrededor de Estados Unidos, una gran mayoría votó por Biden, y lo mismo ocurrió en el 2016, donde una gran mayoría, hablando a rasgos generales, sí, votaron a favor de Hillary Clinton. Entonces, obviamente, eso habla también de que de que los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos, pues no somos un grupo monolítico, todos tenemos distintas preferencias políticas, dependiendo también del lugar en donde nos encontremos, ¿no? Claro, no lo somos ni siquiera en nuestros países respectivos. Robert, un gusto tenerte como siempre. Gracias por acompañarnos. Igualmente, Dania, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Robert Valencia, analista político.